Bien, chicos, pues muy buenas tardes nuevamente. Buenas noches, buenos días a la hora que vean este video. Eh, He grabado el video justo porque tuvimos esta discusión interesantísima con sus aportaciones, cuando menos por el chat o comentarios que hicieron algunos de ustedes. Les agradezco mucho de veras este diálogo, este intercambio de ideas. Finalmente, les comenté, pues son temas que se prestan justo a eso, están en el límite y están en la decisión y están al fragor de las decisiones políticas, ¿sí? Entonces, esto creo qué bueno que tienen opinión, eso me agrada muchísimo. Finalmente ustedes en un momento serán los tomadores de decisiones, ¿no? Bueno, pues de alguna forma, qué bueno que están informados. Pero les he dicho que pues es importante que concluyamos el tema, que iba a grabar este video para poder dar conclusión al tema que no pude dar por el hecho de estar, haber hablado respecto a las jurisprudencias, porque estábamos haciendo como panorama general de los tipos de fuentes del derecho y que me detuve en el tema de las jurisprudencias, su trascendencia en el sistema jurídico. Esto a propósito de que la jurisprudencia las decisiones de los jueces pueden incidir en cómo los legisladores forman las nuevas normas. Y allí creo que entró toda la discusión. A propósito del caso recientemente visto en la Ley General de Salud, y a consecuencia del tema de Coahuila, ¿sí? Bien, y comentábamos entonces que las fuentes del derecho, las formales, recuérdense, son procesos, procedimientos que llevan a cabo los órganos del Estado para poder, de alguna manera, formar normas jurídicas que tendrán todas las características de heteronomía, coercibilidad, eh, exterioridad, eh, bilateralidad, esas cuatro primordiales, ¿no? De las normas jurídicas. Y habrá unas que se llamarán indirectas. Voy a empezar con las indirectas, porque no es que no sean importantes, pero son, digamos, la base para poder crear las normas jurídicas por fuentes formales directas. Las fuentes formales indirectas, aquí aparecen en la diapositiva, voy a ampliarla, son la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Los jueces pueden, de alguna manera, utilizar, voy a empezar con la del medio, la doctrina para fundamentar sus sentencias, ¿sí? Pueden de alguna forma decir, mi resolución, esta sentencia que estoy dictando, la hago de conformidad con lo que dice fulano o sutano doctrinario del derecho, que supone que de esta manera tenemos que resolver los asuntos, que ha dicho tal conclusión, que ha llegado a tal hallazgo, a tal descubrimiento dentro de la ciencia jurídica, que dice que se interpreta de esta forma mejor determinada norma jurídica, ¿sí? Entonces la doctrina la entendemos como el cúmulo de escritos, cúmulo de teorías, el cúmulo de textos que han formado los jurisconsultos, es decir, los teóricos del derecho, les llamamos jurisconsultos, una palabra un tanto decimonónica, bastante antigua, para designar a quienes se dedican al estudio del derecho, ¿no? Jurisconsulto. Estos escriben libros, dice, y estos constituyen la doctrina. Fuente indirecta en el sentido de que lo pueden utilizar los jueces, ¿sí? Para fundamentar sus sentencias y eventualmente sus jurisprudencias. No he dicho que es la jurisprudencia, pero ahorita voy para allá. Pero finalmente lo hacen los jueces para fundamentar sus sentencias. Lo hacen también los legisladores cuando crean una norma jurídica. Pueden decir, bueno, de conformidad con X o Y teórico del derecho que ha escrito determinada obra, cierto libro, ¿no? Donde sostiene esta teoría, podemos crear esta norma jurídica. Porque recuérdense, la fuente ley es la fuente para crear normas jurídicas. Y los legisladores pueden apelar a la doctrina. Entonces es indirecta. Veo que dice perdón, veo que dice yo legislador, veo que dice el teórico, para traerlo al nacimiento de una nueva norma jurídica, ¿sale? Por la fuente ley, ¿sí? Y los tratados internacionales igual. Estos acuerdos de voluntades pueden estar fundamentados en alguna suerte de doctrina que a lo mejor exista imperante en el plano internacional, ¿sí?
Lo mismo sucede con los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho se trata de frases, de máximas. Voy a ir avanzando un poco en las presentaciones. No se, no se espanten. No se está volviendo loca la computadora. Lo he avanzado así velozmente para llegar a estos puntos. Los principios generales del derecho se referirá a frases así corolarios de la razón que digamos estas frases, estas máximas, contienen en su seno verdades jurídicas notorias y evidentes, ¿sí? Estas verdades jurídicas notorias y evidentes se extraen del sistema jurídico mismo. O sea, le dan uniformidad al sistema jurídico y de una u otra manera son las deducciones que podemos obtener de cómo están conformadas las normas, ¿sí? Es un proceso que han hecho la razón y el intelecto humano cuando se pone a reflexionar sobre la norma jurídica y concluye que lo que da fundamento a las normas son ciertos principios, ¿sí? Son corolarios. Bien, están frases como esta. Vean, por ejemplo, nadie está obligado a lo imposible. O sea, la norma no te puede obligar a hacer algo que no puedes hacer. El juez tampoco, ni ninguna autoridad. Las normas que emitan las autoridades no podrán contravenir este principio. No estoy obligado a lo imposible. Uh-huh. Esto puede venir un tono a colación de la discusión que tuvimos, sobre todo el tema de objeción de conciencia. Sí hay razón para argumentar desde el derecho el no llevar a cabo ciertas prácticas. Puede decir el médico practicante, no estoy obligado a lo imposible. A mí me es imposible por convicción ética hacer X o Y procedimiento. Y un principio general del derecho es importantísimo para poder dictar, por ejemplo, una sentencia, ¿no? De ese dicho, ¿no? Que fundamenta, digamos, es indirecta en cuanto a que sirve de insumo para los procesos jurisdiccionales y eventualmente para una jurisprudencia, ¿no? Podría ser el caso. Entonces, se puede resolver con esta frase, por ejemplo. Me vino luego aquí a la mente, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible. Habrá que ver en qué términos se alega la imposibilidad, ¿no? Por supuesto, y en este caso es una imposibilidad ética moral, ¿no? Si es religiosa, pues también he insistido varias ocasiones acá, me parece, y creo que lo he dicho ya tantas, ¿no? En un tono más holístico, filosófico, todo que debe quedar integrado en la vida plena del ser, ¿no? Así como las ideas que pueda tener, ya científicas o ya de otro corte, o creencias incluso, eh, todas valen precisamente, ¿no? Todas deben tener una consideración. Estamos hablando de la dignidad humana, ¿no? Finalmente. Y creo que este otro argumento de la dignidad humana revaloriza de manera, pues, a la par de cualquier otra, las creencias con las demás formas de ver el mundo, ¿no? Creo. Ustedes tendrán una opinión quizá también de esto. Eh, Otra frase de estas que constituyen los principios generales del derecho. Por ejemplo, el que afirma está obligado a probar, ¿sí? O sea, esto es para el ámbito jurisdiccional, ¿no? En un juicio. Yo afirmo algo, pues tengo la obligación de probarlo, ¿no? O sea, no nada más voy afirmando porque sí, no debo aportar pruebas, no puedo hacer acusaciones solo por hacer acusaciones. Requiero entonces probar y todo procedimiento jurisdiccional en todas las latitudes y en todo tipo de materia requerirá que ante todo juicio, si yo afirmo algo, lo pruebo, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el 15, ahí les puse este principio en el numeral 15, dice a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, si la persona se declara culpable y ha confesado, ¿no? Pues toda prueba sale sobrando, ya confesó, ya dijo la verdad, ya dijo que lo hizo, que es culpable, se releva toda prueba. O sea, ya no hay necesidad de traer testigos, ya no hay necesidad de ver de las pruebas documentales, ya no hay necesidad de ver pruebas presuncionales, de ver pruebas testimoniales, ¿no? Y todas las pruebas que pueda haber. La confesional es la reina de todas las pruebas. Entonces, de derecho procesal, lo veremos más adelante, ¿sale? O, por ejemplo, principios como la ignorancia de la ley
no exime de su cumplimiento. ¿No? Este es para todo el sistema jurídico, regula todo el sistema jurídico. Es la base, digamos, de la legalidad, ¿no? Y del imperio de la ley, ¿no? Toda la norma jurídica se fundamenta en esto, pero a su vez se va expresando en otras normas jurídicas. También tiene su expresión ya expresada de otra manera, pero así, en esencia, el espíritu de las normas puede contener este principio. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, ¿no? Este principio sí está así claramente declarado en la Constitución. Este sí aparece así tal cual, ajá, en la materia penal de nuestra Constitución. No significa que un ladrón roba hoy, es condenado como culpable del delito de robo, sale de la cárcel después de cumplir su pena, ¿no? 2 años, 3, 4, 5. La pena depende de la cuantía de lo robado, meses incluso, ¿no? Podría imponérsele de prisión si no tuvo una buena defensa. Sale y luego vuelve a robar, ¿no? Eso, esta no aplica pues el principio. O sea, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, no implica que si lo vuelvo a hacer ya no se me va a juzgar. No, para nada. Por esos mismos hechos. Toda vez que sobre unos hechos ya se me juzgó, sobre esos mismos ya no se puede volver a abrir un juicio. O sea, nunca más. Sería una ilegalidad absoluta, ¿no? O sea, me quieres condenar, a lo mejor ya me habías absuelto y ahora me quieres condenar, pues ya me absolviste. Ya no puedes reabrir el asunto, digamos. Bien, los hechos negados no necesitan prueba. O sea, este es otro principio procesal. Varios son de materia procesal, ¿sí? ¿Qué otro está interesante por acá? La lista es muy larga. Seleccioné estos ahí nada más por seleccionar los más importantes. El primero, la suerte de lo accesorio sigue la de lo principal, ¿no? Un contrato, por ejemplo, que es un contrato accesorio, si la suerte del principal se acaba, pues no se da el accesorio. Una promesa, por ejemplo, ¿no? No se da la venta, pues se acaba la promesa de venta es un contrato, ¿no? Es un contrato accesorio. Se acaba el deseo de siquiera vender, pues se acaba el contrato accesorio, ¿no? Preparatorio, en este caso, ¿no? Y bueno, quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? Es un principio que aplica para toda autoridad. Es un principio de autoridad. Una autoridad superior, si tiene más atribuciones, por ende tendrá las atribuciones de la de abajo, ¿no? Uno que tenga poderes, digamos, legales por encima de otro, puede más porque está arriba y absorbe los poderes que tiene el de abajo. Bueno, estos son los principios generales del derecho. Finalmente le sirven al legislador y le sirven al juez, al legislador para crear las leyes, ¿sí? Para que la norma jurídica que esté creando siga, digamos, estos corolarios de la razón jurídica, estas verdades evidentes y notorias que se desprenden del sistema jurídico mismo, expresados así en una frasecita. O lo puede utilizar también el juez cuando juzga un caso, ¿sale? Ahí está, nadie puede juzgar, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. El juez pues tendrá que reparar, amén de que ya también eso es un derecho humano, o sea, ya no está nada más así como un principio. Este tal cual se llevó a la Constitución. Lo veremos en el tema de derecho constitucional. Ya aparece allí. Los principios les pongo acá, bueno, pues lean esto por favor. Es como la explicación. Esto por lo que hace la doctrina. Y la costumbre. La costumbre es una fuente indirecta y es la primera de todas, ¿no? La costumbre es un caso excepcional de estas fuentes indirectas, porque por costumbre estamos hablando no a lo que tiene que ver con el folclore, no a lo que tiene que ver con, digamos, estas prácticas populares así solitas. Para que haya costumbre considerada como fuente de derecho, esta tiene que ser considerada como obligatoria jurídicamente por un núcleo poblacional y la autoridad lo tiene que permitir. Ojo, esa es la clave. La autoridad debe decir en la ley, es decir, la norma jurídica debe establecer que para ciertos asuntos, para determinados conflictos, para determinadas
transacciones, para determinados acuerdos, para determinados actos jurídicos en general, para llevarlo a cabo, se tiene que seguir la costumbre. Estamos hablando de casos muy, muy limitados. Ojo, solamente aquellos que estén autorizados por la ley. Esto es fundamental. Entonces, no es la costumbre en general. Ajá. No cualquier costumbre es fuente de derecho, salvo aquellas que la ley autoriza. Y son unas en particular, o sea, cerradísimo. Por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen abierta la posibilidad, según el artículo segundo constitucional, a poder impartir justicia entre ellos, ¿sí?, de conformidad con sus costumbres. Entonces, de una manera lo hará un grupo poblacional, pensemos de los rarámuri, y de otra manera lo harán los otomíes, y de otra manera los mazaguas, y de otra manera los tzotziles, y de otra manera los etzales, y de otra los tzenzales, ¿no? Así en todo el territorio nacional los grupos indígenas existentes, ¿sí? Lo harán de forma, los yaquis por allá de otra manera, y cada uno tendrá formas diferentes de impartir justicia. ¿Qué está permitiendo la norma cuando dice: para la impartición de justicia se seguirá las costumbres de los pueblos indígenas? Es permitir que esas prácticas, siempre que no vayan en contra de la Constitución, por supuesto, sean la norma jurídica, ¿sale? La práctica. Entonces, debe haber el elemento no únicamente objetivo, ¿no?, este que aparece acá, la práctica reiterada, sino el reconocimiento de la norma de que eso será obligatorio, y solo en los casos en que se permita. Sí, las costumbres pueden ser fuente de derecho, no son derecho, hasta en tanto no las permita, por supuesto, la norma jurídica. Seguimos en esta clave de positivismo jurídico. Muy, muy positivista la cosa. Bueno, espero que esto más o menos quede claro, el tema de la costumbre, ¿sí? Se llamará entonces como costumbre delegada, no cualquier costumbre. O sea, no las costumbres del 2 de noviembre, ni las costumbres del 12 de diciembre, ni este tipo de costumbres, a lo mejor, no sé, de Milpalta, o de Mixquic, o de la Gustavo Madero, ¿no? No, esas costumbres no, sino aquellas en donde la ley permite que se haga de conformidad con esas prácticas, ¿sale? Eso por lo que hace a las fuentes indirectas. Las fuentes directas, que son las que nos interesan un tanto de manera más completa, ¿no?, porque son los procesos que se llevan a cabo en los órganos del Estado, ¿sí? Son tres: la ley, ¿no?, la fuente ley, y aquí nos debe quedar claro una cosa que siempre les he reiterado, dado el formalismo jurídico de nuestro sistema. La ley es fuente de ley, ¿sí? La ley nos dice cómo hacer ley. Es la norma jurídica diciendo cómo crear más normas jurídicas. Y se trata de un proceso. El proceso está detallado en los artículos 71 y 72 y nos dice cómo tienen que actuar las autoridades del Estado mexicano a nivel federal, porque esto lo veremos exclusivamente a nivel federal, es decir, para la aplicación a todo el territorio nacional, pero este mismo esquema se va a repetir en cada una de las 32 entidades federativas, ¿sí? No será exclusivo. Lo es exclusivo para la Constitución y las autoridades federales, pero también cada entidad federativa, como también tiene división de poderes y tiene un ejecutivo local y un legislativo local y un judicial local, ¿sí?, también tendrán su propio proceso legislativo interno, pero este será el de nivel federal, ¿sale? ¿Qué nos dice? El procedimiento legislativo se compone de 6 pasos. Primer paso es el paso de la iniciativa. Es presentar un proyecto de ley. Este paso está contenido todo él en el artículo 71, ¿sí? Allí nos dice las reglas de cómo debe crearse un proyecto, ¿sí? Cuáles son las características del mismo, quién lo presenta. Es con lo que inicia. De hecho, así empieza. El derecho a iniciar leyes corresponde a, dos puntos, al presidente de la República. Él puede presentar iniciativas, proyectos de ley. A los diputados y senadores de las cámaras de diputados y senadores. Dice a los diputados y senadores al Congreso. Aquí está mal. Esta tablita de donde la tomé, que es un libro, está mal.
no es las cámaras, son los diputados y los senadores. Ellos en lo individual pueden presentar iniciativas. ¿Dónde la presentarán? Pues si es un senador, en Cámara de Senadores. Si es un diputado, pues en Cámara de Diputados. En lo individual, un diputado o un senador puede presentar iniciativas. Es su potestad. Recuerden que la iniciativa no necesariamente es una ley nueva, si toda ella completa con 100 artículos. Puede ser modificación de una ley existente. Puede ser modificación o para suprimirle una partecita a una ley que ya existe. De un artículo, puede ser, ¿no? Que se quiera suprimir la vigencia del artículo 390 y tantos de la Ley Federal del Trabajo. Esa es una iniciativa. Las iniciativas pueden ser o muy amplias o muy cortitas. La tarea de ustedes será que hagan una iniciativa. Y al final les voy a indicar cómo será esa iniciativa. ¿Sale? Entonces, los diputados lo pueden hacer. Y ustedes se erigirán, digamos, como diputados. En su tarea les pediré que se hagan las veces, ¿no? Que jueguen a que son diputados o que sean senadores. Ustedes deciden qué quieren ser, ¿sí? Las legislaturas locales también pueden ser proponentes. Estamos hablando de cada una de las 32 congresos, cada uno de los 32 congresos de las entidades federativas. Cada entidad federativa tendrá su órgano legislativo, ¿sí? Y ellos pueden proponer, aquí sí es el grupo, aquí sí es el órgano completo, ¿no? Puede proponer una iniciativa de ley para que aplique en todo el territorio nacional, porque la ley que ellos crean, el legislativo local, lo que hace es crear normas para aplicar en el territorio de la entidad federativa. El Congreso de la Ciudad de México crea leyes para solo la Ciudad de México. El Congreso del Estado de México, pues para todo el territorio del Estado de México y la población del Estado de México. Y así en cada entidad. Las legislaturas pueden considerar que alguna ley será importante de que se lleve al plano federal y propondrá en el Congreso federal su iniciativa de ley, porque tienen atribución. Y la ciudadanía ya podemos hacer iniciativas que les llamamos iniciativa popular. Para poder hacer una iniciativa popular se requiere de un cierto número de personas que la avalen, que firmen, digamos, de conformidad para aprobarla. Nos pide la Constitución que ese porcentaje corresponda al 0.13% de las personas que están registradas en la lista nominal de electores. La lista nominal de electores es la lista de los que pueden votar en una elección inmediata posterior, ¿sí? O sea, apenas pasó el año pasado una elección, se depuró la lista nominal, ¿sí? De aquellos que tienen derecho a votar, que o no han muerto, ¿sí? O si ya, a los que murieron y se han notificado al INE que murieron, ¿sí? Porque hay veces que no se le notifica. Porque se levanta un acta y el INE, el oficial del registro civil manda información al INE, de pues fulanito falleció, ¿no? Bájalo de la lista nominal. A los que son sentenciados también, ¿no? Por la comisión de un delito y tienen una condena de pena de prisión. No están libres, se les ha restringido sus derechos políticos, no puedes ejercer, civiles y políticos. Y en este caso los políticos, pues el derecho a votar y por supuesto el derecho a ser votado, ¿no? También a quienes les han suspendido sus derechos políticos, ya por un juicio electoral, ¿no? Y han perdido esa posibilidad. También esos se bajan de la lista nominal. Seguirán en el padrón, porque el padrón es todos los nombres, todos los que se han registrado, pero la lista nominal son los que tienen derecho. Estamos hablando de un aproximado de 200,000 personas, 200,000 firmas, que tendrán que juntarse para poder llevar a cabo una iniciativa popular o iniciativa ciudadana. Bien, estos son los legitimados, ¿sí? Para presentar iniciativas. Ustedes harán una iniciativa, ahorita voy a de qué va su iniciativa. Las iniciativas se presentarán indistintamente en cualquiera de las cámaras, ¿sí? No importa, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, cualquiera de las dos puede ser cámara de origen. Allí donde se presente, esa será cámara de origen, ¿sí?
Por supuesto, un diputado pues la va a presentar en su cámara, un senador la va a presentar en su cámara, ¿no? El presidente tiene de dos, diputados o senadores, los ciudadanos igual, las legislaturas igual. A excepción, ojo, a excepción de las leyes que versaren sobre tres temas, tres materias decimos, ¿no? Tres temas en particular. Primer tema, si se trata de materia de impuestos, si se trata de, segundo lugar, de materia de empréstitos, ojo, empréstitos, estamos hablando de deuda pública, préstamos, finalmente, que nos queramos endeudar como nación frente a otro, un tercero, ¿sí? O para reclutamiento de tropas, si es que vamos a una guerra, para llamar a las tropas a que luchen. México es un país de vocación pacifista, pero si emprendemos una guerra y es necesario llamar algunas de las clases militares de reserva, se debe hacer una ley, ¿no? Para llamar a esa población a presentarse al cuartel militar para ir a la guerra, ¿sí? Eh, Tres temas: impuestos, empréstitos o préstamos y reclutamiento de tropas. Estos tres temas deben presentarse en Cámara de Diputados, ¿sí? Como la Cámara de origen, forzosamente, porque la representatividad de la Cámara de Diputados es sobre el pueblo, son los representantes populares. Los representantes dentro de la Cámara de Senadores no representan al pueblo, representan a las entidades federativas, ¿sí? No al pueblo directamente, ¿sale? Sino emergen de la elección que se hace dentro de una entidad federativa y representarán a la entidad, a sus instituciones, a su gobierno, ¿sí? Es una representación distinta. Representan al pacto federal incluso, ¿no? O sea, el hecho de que estén unidas las 32 entidades federativas. Su vocación es más bien de corte federalista, van más hacia la preservación de la federación, ¿sí? Entonces, para estos tres casos, la iniciativa inicia y se presenta en Cámara de origen, siendo esta Cámara de Diputados, ¿sale? Ya en las otras materias, cualquiera que sea, ya sea diputados o senadores, esa será la de origen, ¿sí? Luego, se discute en Cámara de origen y se aprueba en Cámara de origen. Ojo, para después turnarla a discusión y aprobación en Cámara de revisión, que será la contraparte. Si origen es Senado, pues diputados es revisión. Si diputados es origen, senadores será revisión. ¿Sí? La contraparte, pues. Así está. Pero ojo, el punto es, origen discute y aprueba primero, para después pasársela a la cancha de Cámara de Revisión para que la discuta y lo apruebe. Entonces son sucesivos los pasos, o sea, se repiten estos, ¿no? Discusión y aprobación en origen, discusión y aprobación en revisión. Esto es importante, aunque aquí para efectos didácticos le ponemos iniciativa, discusión y aprobación, pero son dos sucesivos, ¿no? Discusión, aprobación, origen, discusión, aprobación, revisión. La aprobación, pues puede ser obviamente parcial o total, como dice acá, ¿no? Puede ser que cámara de origen, perdón, Cámara de revisión, no esté de acuerdo con cómo se lo envía a Cámara de origen y se lo devuelva. Para eso en la plataforma hay un diagrama que les pido por favor de tarea y apelando a su dedicación de estudiantes de primera, de prepa 3, del grupo 655 y de los grupos que logran ver este video también, porque se los voy a compartir a todos, pero primordialmente a ellos porque no pude dar este tema, apelando a su, digamos, gran responsabilidad académica, que sé que la tienen, les pido lean el artículo 71 y 72 de la Constitución y en la otra mano tengan el diagrama que ya está allí dispuesto en la plataforma para que vean los pasos y vean y vayan viendo cómo lo descrito en el 71 y 72 constitucional dista mucho de presentarse de esta manera. Está todo revuelto, completamente, pero habla de todo esto, ¿vale? Detalla en específico cómo debemos entender estos pasos. Bueno, y dice qué pasa, por ejemplo, si no se aprueban y a dónde se regresa. El caso es que si origen regresa,
revisión decide no aprobar y la debe mandar otra vez a origen, ¿no? Revisión la manda a origen. Y entonces ahí podemos estar constantemente yendo y viniendo en una iniciativa que va, viene, va, viene. Hay soluciones, por supuesto, cada una de estas provee qué pasa cuando no se aprueba. Dirá, pues se manda al siguiente periodo de sesiones. Allá no se reviste en este año, pensemos, sino hasta el siguiente año. Ujú. Bueno, toda vez que se ha aprobado un proyecto de ley, ya es un dictamen, un proyecto dictaminado, un proyecto ya aprobado, pasa a la cancha del Ejecutivo. Ujú. El Ejecutivo ahora tiene en sus manos el balón, diríamos, ¿no? Y a él le corresponderá llevar a cabo la aprobación. Puede que apruebe. Si aprueba, directamente debe enviar a su publicación y se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Y después del lapso de tiempo que la misma ley indique, porque ahí dirá hasta abajo en los artículos transitorios cuándo va a entrar en vigor, después de transcurrido ese tiempo, inicia su vigencia. Puede tratarse de un inicio de vigencia, justo dice, algunas dicen, en cuanto se publica. Esta ley entrará en vigor, y ese es el artículo primero transitorio, siempre viene allí, está hasta el final de todas las leyes, ya lo iremos viendo más adelante. Ustedes van a enfrentar a leyes que vamos a leer, y pues por pura curiosidad seguramente la van a ver toda, espero, y hasta el final van a ver que dice transitorios. Artículo primero, esta ley entrará en vigor y dice cuándo. A veces dice el día de su publicación, en cuanto se publique. Al tercer día, al día siguiente, ha habido, por ejemplo, una modificación constitucional que se aventó, una vacatio legis, así se llama ese lapso de tiempo, ¿no? Que puede ser de un día o de unas horas. Una vacatio legis se aventó una de 8 años. O sea, es la reforma de 2008 sobre el sistema penal mexicano, que era un sistema penal que conocíamos doctrinalmente como el sistema inquisitorio y que ahora se ha vuelto el famoso sistema penal acusatorio oral. Ya entró la oralidad a modo, no como de las películas de Hollywood, por supuesto, pero ya hay oralidad, ya los alegatos se vierten de manera oral frente al juez, ya no todo es por escrito, ¿no? Se hizo un cambio trascendente, se requirieron 8 años, 8 años para adecuar los locales de los juzgados, imagínense, los locales de los juzgados para que se dispusieran de otra forma, para que no estuviera el juez por allá metido en su oficina, sino para que cuando esté impartiendo justicia, él esté frente a las dos partes intervinientes, el acusado y el defensor y la acusación, viéndolos frente a frente, interactuando con ellos, oyéndolos, viéndolos. Capacitar al juez, capacitar a las policías, capacitar a los operadores jurídicos que van a llevar estos asuntos, ¿no? A capacitar a los estudiantes también, ¿no? 8 años se aventó la vacatio legis de esa ley. O sea, será diferente, pues. Diferirá según cada una de las normas que hablemos. Unas que entrarán luego, que no requieren muchas adecuaciones y otras que sí requieren muchas para poder entrar en vigor. Los artículos transitorios se referirán, empiezan a surtir efectos, ¿no? A lo que se tiene que hacer antes de que entre en vigor plenamente. Bien, la sanción, esto fue el caso de que si el presidente, ya que le han mandado un proyecto aprobado de Cámara de Diputados y Senadores, es decir, del Congreso, si se lo envían ya aprobado de las dos, él sanciona de manera positiva, no le pone ninguna objeción, no señala nada, no le hace observaciones, luego la publica en el Diario Oficial de la Federación, es un órgano de publicaciones del Estado mexicano, es un librito, en realidad es un periódico, más que un librito, es un periódico, se vende en los puestos, de hecho, está hecho de papel periódico, es un libro casi siempre muy choncho, ahí dense cuenta del dinamismo de normas en nuestro país, diario sale ese y diarios así de choncho, ¿verdad? Que les gustan los 3, 4 centímetros, pues así está diario. Normas tenemos para aventar. Sorprendente, sorprendente. Y diario sale ese. Pero pensemos que el presidente dice que no, porque también tiene posibilidades de no sancionar y decir, no me gustó la ley. No es como la lancé, yo era mi iniciativa y no quedó como yo quería. La veto. Ejerzo mi derecho de veto con V. Implica que, obviamente, el presidente no está de acuerdo
y le hará observaciones. Esas observaciones se regresan a Cámara de Origen y se abre lo que yo le llamo la segunda ronda legislativa. Discute Origen para después aprobarla. Pero la aprobación ya no es como en la primera ronda. En la primera ronda la aprobación tenía que ser una aprobación por mayoría simple, 50% más 1. Con el 50% de los miembros asistentes a la sesión, más 1, se tenía. Si son 500 diputados, con 251 ya la armaban. Si son 128 senadores, con 65 ya la armaban para aprobar esa ley. Ahora, en segunda ronda, la aprobación es por mayoría calificada, ya no mayoría simple. Mayoría calificada de 2/3 de los miembros de cada uno de los órganos. Se complica. Ya no se trata de la mitad, sino ahora 2/3 partes. ¿Sale? Si ahí aprueban tanto Origen como revisión en la segunda ronda, mandan directamente al presidente y el presidente ya no tiene de otra más que publicarla. Ajá. Ya incluso si no la quiere publicar, ya hay previsión en la Constitución de que ordenará su publicación el presidente de la Cámara de Origen. Fíjense. Porque antes existía la figura famosa del veto de bolsillo. El veto de bolsillo consistía en que el presidente de la República, si no le satisfacía, pues así como le llegaba el dictamen aprobado, ¿no? Ya después de la segunda ronda, ¿no? Aprobado por 2/3, él tenía que publicarlo y simplemente agarraba, lo metía debajo del escritorio o en su cajón del escritorio y dice, pues no lo publico. Y pues nunca se era una ley porque no me gusta. No lo aprobaron como yo quería. Ahora se ha limitado ese ejercicio de poder bastante autoritario, bastante del presidencialismo mexicano. Eso se le quitó a Calderón. No es que lo hiciera, pero pues era una práctica que se hizo por mucho tiempo y ya no puede quedarse sin publicarse. Lo ordenará publicar el presidente de la Cámara de Origen, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Origen, un diputado que está fungiendo como presidente de ese órgano, ¿no? Del órgano legislativo, ya senador, ya diputado, donde se ha presentado la Cámara, perdón, en la Cámara en la que se haya presentado la iniciativa de ley. Y luego viene la iniciación de vigencia, igualito, empieza a surtir sus efectos y tiene que ser obedecida. Ya es norma formalmente válida, tiene que ser. No necesariamente se siga que se obedezca, pero tendría que. Esto es lo que hace al procedimiento legislativo de creación de normas, ¿sí? La fuente ley. Son pasos. Ustedes harán una iniciativa sobre un tema que se conoce como la suplantación de identidad en Internet, ¿sí? Entonces les pido que hagan una iniciativa, para lo cual en la plataforma les he puesto una serie de recursos, 2 links, ¿no? A iniciativas que se encuentran actualmente vigentes en la Cámara de Diputados y un link, el segundo que está abajo, sobre iniciativas que ya son pasadas de legislaturas anteriores, que ya se desahogaron algunas de ellas, que ya fueron resueltas por la Cámara de Diputados, ¿sí? La idea es que ustedes vean cómo se conforma una iniciativa, ¿sí? ¿Qué elementos tiene? ¿Cuál es la redacción? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué tiene allí en cada uno de los elementos, no? ¿Cuál es el rubro que se enuncia hasta arriba? ¿Qué se está pidiendo que se cambie? ¿Quién la lanza? Y inmediatamente abajo viene un tema que se llama exposición de motivos. En la mayoría de las iniciativas ustedes van a encontrar esta frasecita, este señalamiento, este titulito, digamos ese apartado de la iniciativa, exposición de motivos. La exposición de motivos no es más que la fuente real o la fuente histórica, ¿sí? O la articulación de las fuentes formales que se están utilizando. Ahí se declaran qué motiva, ¿no? El surgimiento de una ley, ahí vendrá, ¿vale? Entonces, pensemos una ley como esta, pues podrán decir derivado de la pandemia, ustedes inventarán allí, por supuesto, de la pandemia por SARS-CoV-2, y la enfermedad del COVID-19, y el masivo uso del Internet y la creación de cuentas de Internet de Facebook, proponemos esta ley para reducir la suplantación de identidad, porque los datos de la suplantación han sido estos, estos y estos. Deben hacer investigación.
Para esta tarea se requiere una investigación, ¿sí? Tendrán libremente ustedes la posibilidad de irse a donde quieran para encontrar de dónde agarran, de dónde engarzan su iniciativa de ley, ¿sí? Eh, Verán las que ya están para que vean más o menos cómo lo hacen, pero ustedes tendrán que encontrar de dónde la agarran, ¿sí? Súper libre la tarea, súper libre. Les recomiendo que hagan un trabajo que nosotros conocemos como trabajo de derecho comparado. El derecho comparado consiste en ver qué hay en otros países, ver cómo lo han resuelto otros países. Entonces se pongan a buscar en internet de qué manera algunos, como España o Chile o Argentina, han hecho esta regulación del internet. El internet es un ámbito que es muy difícil de regular, ¿sí? Que atentaría pues contra la esencia misma del internet, pero que finalmente esto lo pueden poner como una modificación al Código Penal. Sería una solución modificar el Código Penal para imponer un castigo de prisión, incluso ya como un delito, a este tipo de conductas. O pueden llevarlo a otro tipo de normas jurídicas en donde no necesariamente se considere que es un delito, ¿sale? Ustedes deberán investigar dónde y dónde lo pueden meter y qué normas pueden cambiar o si de plano hacen una ley nueva. Vean los ejemplos en las iniciativas que aparecen en la Cámara de Diputados que les puse. Si pueden, hagan lo mismo en la de senadores, porque también allí hay iniciativas, ¿no? A lo mejor habrá otras distintas a estas. Yo agarré diputados porque es la de más fácil acceso, pero puede ser que también en senadores haya algo, ¿no? Bueno, esto es por su tarea. En equipos tendrán hasta el jueves de la siguiente semana, porque ya es muy poco tiempo el que les estoy dejando, al 6:55 nada más, si solamente ustedes lo ven, ¿vale? Ya si lo ven los demás, a la fecha que les dije. Así que no se emocionen, no me dejen todo al final. Y yo es porque los vi apenas hoy viernes 24. Y van qué hora es. De hecho, estoy viendo que aquí aparece, bueno, aquí aparece la hora, casi las 7, ya tardísimo, ¿vale? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, pues eso es la fuente ley. ¿No? Es la ley diciéndonos cómo hacer más ley. La norma diciendo cómo crear más normas. También la norma nos va a decir cómo crear jurisprudencias, es decir, estos criterios de los que hablamos. Recordarán que esto fue lo que suscitó toda nuestra buena discusión que tuvimos, ¿no? Este intercambio de apreciaciones entre ustedes y yo, y bueno, diálogo en el chat que se lanzó, que estuvo muy interesante, fue a propósito de la jurisprudencia, del proceso jurisprudencial. Les decía yo que solamente estos criterios pueden emanar de los tribunales más altos de nuestro país. Los tribunales más altos de nuestro país son estos. Así es, así en la Judicatura Federal. Arriba se encuentra, bueno, no tan arriba, está a la par. Este diagrama está feo. Agarro imágenes que tengo que ir precisando, pero pues puedo hacer mis diagramas, pero me tardaría más en hacer mis diapositivas. Entonces me agarro estos que encuentro en internet. Este de la página de la Suprema. No me acuerdo dónde lo agarré. Pero no puede ser de la Suprema porque no estaría así. No me acuerdo ni dónde lo tomé. Pero el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano dentro del tribunal. Fíjense, así está en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los pone en lista. Y a la par se encuentran los tres primeros, no es cierto. Los dos primeros y el de hasta abajo. No es cierto, ¿cuál de hasta abajo? Este de aquí. El Consejo de la Judicatura. Una disculpa. O sea, están a la par. Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal están a la par. La primacía la tiene, por supuesto, porque es el órgano de decisión jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia. Pero en la materia electoral la tiene el Tribunal Electoral. Está a la par. El Consejo de la Judicatura no juzga. A lo que se aboca es a impartir, a imponer las sanciones y la disciplina, vigilancia y disciplina y control a los jueces. Jueces corruptos, jueces que llevan a cabo actos indebidos, jueces que se sobrepasan en sus funciones, son sancionados por el Consejo de la Judicatura. Entonces no tiene funciones judiciales realmente. Lo ponen arriba porque vigila, pero pues no, está a la par, ¿sale? ¿Quiénes pueden emitir jurisprudencias? Es decir, estos criterios que les decía que deberán seguir todos los demás jueces de abajo.
lo pueden hacer los que están en rojo, ¿sí? El Tribunal Electoral lo hará solo para materia electoral, porque el Tribunal Electoral trabaja en salas y trabaja en pleno. Entonces, el pleno lo puede hacer para las salas, que están regadas en todo el país, las salas electorales, ¿sí? Del Tribunal Electoral. En cada entidad federativa hay muchas salas, ¿sí? De menos una, ¿sí? Pero hay un pleno que está en la Ciudad de México. Ese pleno hará la jurisprudencia para todas las demás de abajo. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, que es no materia electoral, y los tribunales colegiados de circuito lo harán para el resto de los tribunales u órganos jurisdiccionales. O sea, las jurisprudencias que emanan de la Suprema Corte obligan a los colegiados, a los unitarios, a los juzgados de distrito, al jurado de ciudadanos, que casi no se ha erigido ninguno, no hay experiencia de su aparición, pero existe en la ley, y los tribunales superiores de las entidades federativas, los poderes judiciales locales, ¿sí? Entonces, si emana de la Suprema Corte de Justicia, de ahí hacia abajo. Si emana de los tribunales colegiados de circuito, obliga al resto de los tribunales colegiados de circuito y a los unitarios y a los juzgados de distrito y a los tribunales locales, ¿sí? Es una escala, digamos, jerárquica. Tienen más importancia unos que otros. No es lo mismo ser un juez que ser un magistrado. Los magistrados se encuentran en los tribunales ya colegiados unitarios. La diferencia será que los unitarios se componen de un solo magistrado y los tribunales colegiados se compondrán de 3 magistrados, ¿sí? ¿Por qué 1 y 3? Porque lo que hace el unitario puede ser revisado por el colegiado y el colegiado puede ser revisado por la Suprema Corte. Este esquema jerárquico existe a propósito de que hay posibilidades de revisarse unos a otros, ¿sí? De estarse, digamos, controlando. La Suprema Corte de Justicia establecerá el control máximo de los criterios últimos, ¿no? de justicia en nuestro país. Y ahí de esa hacia abajo obliga. Pero por eso tenemos este escalonamiento, ¿sale? Un juzgado de distrito que está hasta abajo, pues obviamente es menos importante en jerarquía que la Suprema Corte, ¿no? El juez no se compara a un ministro, ¿no? Allí en la Suprema Corte de Justicia tenemos ministros. Véanlos nada más ahí, todos acá muy, muy elegantes con su toga, ¿no? Bueno, aquí se encuentran, ¿no? Nuestros actuales ministros. El presidente actual es este, ¿no? El ministro Saldívar, ¿no? Bueno, Carranca, ahí hay varios. Ya no hay ni uno que haya sido mi maestro. Tuve, bueno, en el paso de la carrera tuve 3 maestros ministros. El ministro Mesa, el ministro Góngora y el ministro Sergio Valls. Ya se murieron. Así estaré de grande. No, tampoco. Ellos eran los grandes. Aquí esto no lo voy a explicar, ¿sí? ¿Qué es la jurisprudencia? Ya finalmente. Es un criterio de interpretación que lanzan estos órganos jurisdiccionales más altos de nuestro país, que van a establecer cómo tienen que resolver los de abajo, los jueces inferiores. Se trata de 5 sentencias. Ojo, para que haya una jurisprudencia, debe haber 5 sentencias sobre casos distintos, por supuesto, obviamente sobre la misma materia, sobre el mismo asunto, pero casos distintos, uno aquí en, no sé, en la Ciudad de México, otro en Campeche, otro en Sonora, otro en Jalisco y otro en Quintana Roo. Y bueno, Estado de México, si me faltó un estado, para hacer los 5. Regados en todos lados. 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Ojo, que dicten esos tribunales sobre un asunto en particular, para fijar un criterio que los demás tribunales inferiores deben seguir. Hará las veces de una norma para los jueces y eventualmente para el resto de las autoridades, porque así se tiene que interpretar determinado artículo. Es fuente importantísima. También podrá haber la posibilidad de que se pase por el procedimiento legislativo. También, o sea, se concurren varias fuentes. Las fuentes se articulan de manera dinámica. No están ahí solitas, están articuladas. O sea, puede ser que esto haya venido, digamos, de algún asunto que tuvo alguna fuente real también, o sea, que no necesariamente atravesó
por el proceso legislativo, sino por un problema que suscita la necesidad de tener que atender el conflicto, ¿no? Pues es complejo, es muy dinámico más que complejo, ¿no? Ver la interacción de las fuentes diversas, no están tan separadas. Sí, las clasificamos, pero las debemos entender como un todo, o sea, el derecho es algo dinámico que se está moviendo. Bien, 5 sentencias dictadas en el mismo sentido, sin ningún en contrario, sobre un asunto en particular que establece un criterio, mismo que deben seguir todos los tribunales inferiores y que hará las veces de norma. Bien, ya finalmente, ya para concluir, la última fuente formal directa que vamos a revisar, que son los tratados internacionales. Este artículo lo vamos a invocar en la siguiente clase también, la clase normal que tengamos. Ahí sí nada más me tardaré una clase para explicar el tema de la jerarquía de normas, porque aquí se encuentra la jerarquía, pero yo me voy a referir a cómo se forman los tratados. Estos acuerdos de voluntades que firman los países, que pueden ser, ojo, tratados que llamamos bilaterales, es decir, aquellos que se establecen frente a frente, país con país, negociando al tú por tú, frente a frente, lanza sus delegaciones y va un representante de los ejecutivos o de la autoridad local, bueno, nacional, que haya que tenga la atribución para poder negociar y obligar al país. El caso de México es el presidente, y en la mayoría de los países de regímenes republicanos, presidencialistas, pues es el presidente quien tiene esa atribución. No va él directamente, a veces sí, a veces no, pero pues no se estila. Manda una delegación para que frente a la delegación del otro país negocien. Esos serán los bilaterales. ¿Sí? Pueden ser 1, 2, 3, 10 países, pero son bilaterales, porque negocian frente a frente, solo para ellos. También pueden ser tratados multilaterales. Los multilaterales emergerán de los organismos internacionales. Al seno de los organismos internacionales habrá una asamblea general donde estén los representantes de todos los países que formen parte de ese organismo. Pensemos la ONU, sus 190 y tantos países forman parte de la organización, y todos y cada uno tienen un representante en la Asamblea General de la ONU. O en la OEA también. Todos los representantes de los estados americanos, de la Organización de los Estados Americanos, tienen un representante. Lo que acuerden en la Asamblea General de la ONU o en la Asamblea General de la OEA, por mayoría, será una norma que regirá a todos los miembros. Así no esté de acuerdo. México a lo mejor no vota a favor. Dice, no, no estoy de acuerdo con esa norma, con ese tratado, pero resulta que ganó la mayoría. Pues ni modo, soy miembro del organismo, perdón. Soy miembro del organismo internacional. Me obliga, porque formo parte de, ¿sale? Son los multilaterales. Independientemente de qué tipo de tratado se trate, ya bilateral, ya multilateral, el procedimiento para hacer normas de este tipo, es decir, tratados internacionales, que son derecho externo, ¿sí? Que se hace fuera del contexto nacional, que interviene, claro, la voluntad del Estado que da su consentimiento, ¿no? Que firma y dice sí estoy de acuerdo, pero se crea fuera de nuestro sistema, solo que entra directamente a las jerarquías más altas de nuestro sistema, al segundo lugar debajo de la Constitución. No me adelanto, lo veremos en la siguiente clase, cómo es este orden jerárquico así normativo, qué norma tiene más importancia que otra, pero estos son de trascendental importancia, ¿sí? Y el proceso está en el 133. Dice esto, vean, lo leeré, el 133, párrafo primero. Esta Constitución, vean cómo es el lenguaje, o sea, es yo mera, ¿no? Esto viene en la Constitución y ella dice de sí misma, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, las que sean creadas por el proceso legislativo, que emanan de ella, esto es bien importante, esta frase, que emanan de ella, es un sistema cerrado, es la ley diciendo cómo crear leyes, que emanan de ella. Ajá. Y todos los tratados que existen de acuerdo con la misma, esto es muy importante también, debe haber una constitucionalidad de todo tratado y de toda ley, debe estar de acuerdo con la Constitución, celebrados que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de la Unión. Aquí está el proceso.
Celebrados y que se celebren. Primer paso. Primer paso de la formación de tratados. El presidente de la República tiene la potestad de negociar los tratados. Entonces, primer paso, negociación por parte del presidente, que en este caso se entenderá de sus representantes o la delegación que él nombre. Segundo paso del proceso, aprobación senatorial o aprobación por parte del Senado. El Senado de la República, en cuanto es el representante de las entidades federativas y del pacto federal, tiene la atribución de aprobar, solo el Senado, nadie más, diputados no el Congreso, la Cámara de los Senadores, ¿sí? De aprobar las leyes, perdón, los tratados internacionales que el presidente negocie, para ver si vienen de conformidad o no con la Constitución, ¿sí? Ellos serán el fiel de la balanza para decir este tratado sí pasa o este tratado no pasa y no lo aprobamos. Y ahí están los dos pasos. Es fuente de ley, por supuesto, porque esta norma, este proceso llega al segundo peldaño de importancia de nuestra escala normativa, jerárquica, nada más ni nada menos. Y todas las normas que se hagan abajo de ella y abajo de la Constitución tienen que seguir lo que el tratado dice. Es fuente de ley importantísima, se deben ir adecuando, ¿sí? Por eso el Senado tiene una importancia, ¿no? Para armonizar, para decir, bueno, luego vamos a cambiar las leyes, porque tenemos que seguir lo que el tratado, la obligación que el Estado mexicano se impuso cuando firmó un tratado. Entonces, he allí el proceso, dos pasos. Celebración, que no es así de bravo, que el presidente celebre, no es ese tipo de celebración. Celebrar acá será negociar, acordar, pactar, ir a ver los términos, ¿no? Al ponerse al frente tú por tú con las otras delegaciones, y la aprobación del Senado. ¿Sale? Y ya. Bueno, esto es por lo que hace a las fuentes formales del derecho. ¿Sale? Recapitulo. Fuentes formales, hablamos de tres directas, ¿no? La fuente ley o proceso legislativo, también le llamamos legislación. El derecho es fuente de derecho, valga la redundancia. La fuente jurisprudencia, la fuente tratado internacional y las fuentes indirectas. La fuente costumbre, la fuente principios generales del derecho y la fuente doctrina. ¿Vale? Toda vez que hemos concluido, pues les agradezco mucho, chicos, que pudieron ver este video. Y bueno, pues estoy a las órdenes de ustedes. Si tienen alguna duda, por supuesto, también. Hagan su tarea, ya les digo, tienen al siguiente jueves, les dije, ¿verdad? Por favor. Y bueno, pues que descansen y feliz fin de semana.